Oremos. Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos aquí como tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú en este tiempo, tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, y nos guíe en todo momento, Padre, en cada palabra que salga de mi boca. Y también, Señor, que tú prepares los corazones de los hermanos a los fines de que todos seamos ministrados por ti. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, antes de pasar al tiempo de predicación, saben que en el día de ayer mi esposa cumplió 22 años de casada. Yo también. Y la verdad que no saben ustedes la bendición que ha sido esta iglesia para nosotros. Ver tantos matrimonios sólidos, tantos matrimonios con cantidades de años y ver cómo se tratan, cómo se cuidan. Nos ha enseñado mucho a nosotros en estos 11 años que tenemos asistiendo a esta iglesia. Siempre pienso en Papo y Ana Silvia, cómo Papo ayudaba a Ana Silvia, ver el amor que ellos se manifestaban, ver a los hermanos Temi y Didi, recordar a Alejandro y a su esposa Victoria. Y no sigo mencionando porque se me van a quedar muchísimo, pero la verdad que una de las bendiciones de una congregación es ver tantos ejemplos vivos a seguir, ejemplos de personas que como tú y como yo han tenido dificultades, pero lo han enfrentado y han descansado en Cristo para conseguir el objetivo primario, que es glorificarle a Él. También ayer, hermanos, ya vamos entrando un poquito en materia. Ayer cumplíamos también Rosana y yo 10 años de bautizado. En este lugar fuimos bautizados. Recuerdo que fue un maratónico testimonio el mío, pero hoy no va a ser tan largo la predicación como el testimonio de aquella vez. Y recuerdo que ese momento fue tan precioso porque uno hace compromiso, uno habla de lo que Dios ha hecho en uno y uno da testimonio público de ese hacer de Dios en uno. Y cuando trabajamos, cuando estamos en ese momento tan especial de nuestra vida como cristianos, siempre se menciona el pasaje de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, los versículos que van del 18 al 20, nos dicen: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Siempre hacemos ese compromiso de que nosotros vamos a honrar esa misión que Dios ha establecido en nosotros, pero sabemos, hermanos, cuando miramos hacia atrás, que no ha sido así, que hemos fallado mucho y que hemos perdido mucho tiempo en cuanto a servirle a Dios. En este simple mensaje encontramos 4 cosas muy importantes. Autoridad, que nos la da el Señor Jesucristo, que la tiene el Señor Jesucristo para mandarnos. Una misión de ir y predicar. El poder y la seguridad de que Dios está con nosotros y que su Santo Espíritu es quien nos va a guiar a nosotros. En el día de hoy vamos a ver elementos fundamentales a tomar en cuenta para ser exitosos en la misión que Dios nos ha encomendado. Pero eso no lo vamos a hacer a partir del Evangelio de Mateo, sino que quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 2. El profeta Ezequiel profetizó unos 600 años, 97 años antes de Cristo, en Babilonia. En Babilonia porque ya una parte de ellos habían sido deportados. Y él fue uno de los primeros deportados. Era una persona que al momento de este pasaje tenía unos 30 años, aunque la deportación de él se produjo cuando él tenía unos 25 años. Y es importante que nos pongamos en contexto. Estamos hablando de que él fue mandado a predicar a un pueblo que estaba exiliado a unos 1000 kilómetros de su tierra de origen. Un pueblo que teóricamente confiaba en Dios, que confiaba en las promesas de Dios, de que Dios le había dado esa tierra y que le daría un Mesías y que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, este pueblo había sido trasladado, llevado en cautiverio a Babilonia. Pero primero, antes de seguir dando detalles, vamos a leer el pasaje
Y vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer parte del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Disculpen que elegí Jeremías. Dice así la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y la extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, estoy en el capítulo 3, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuya palabra no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas a la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, nos falta un pedacito, pero lo dejamos para el final. Hermanos, ¿qué estamos mirando acá? A un profeta que ha sido llamado, un profeta que estaba en una situación difícil, que estaba lejos de su casa, una persona que, como nos dice el capítulo 1, había sido sacerdote, o sea, era de la línea de sacerdotes, aunque no había empezado a ejercerlo, porque para un sacerdote empezar a ejercer tenía que tener 30 años, y él cuando fue deportado solamente tenía 25. Pero esa persona fue llamada por Dios a servirle. Y vamos a ver aquí 5 elementos que se destacan en este pasaje, que son necesarios e imprescindibles para que una persona pueda responder al llamado de Dios y cumplir con la misión que Dios le ha dado. Y lo primero es que todo inicia con un encuentro con Dios. En los versículos 2 y 3 vemos cómo Dios le llama, le pone sobre sus pies y le dice, voy a hablar contigo. Y luego que le habló, entró el Espíritu en él y le afirmó sobre sus pies y oyó al que le hablaba. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Para tú poderle servir a Dios, parece obvio, pero debe primero ser llamado por Dios. La salvación viene de Dios, se inicia en Dios y es Dios quien toma la iniciativa.
Nosotros, hermanos, si no conocemos a Cristo, estamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, como nos los enseña Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y vemos aquí dos asuntos. Primero, estábamos muertos en nuestros delitos de pecado y por gracia es que Dios nos ha dado salvación. Y vemos, hermanos, que los apóstoles son un testimonio de ellos. Fueron llamados cuando ellos no estaban buscando del Señor. El ejemplo de Pablo. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos cuando fue llamado por el Señor para servirle. Dios es quien derrama su Espíritu Santo en nosotros y con el cual nos sella, que es una muestra de pertenencia, de que le pertenecemos, nos adopta como sus hijos y nos prepara para escucharle y obedecerle. Dios hace toda la obra en nosotros para que podamos ser salvos. Por eso, si queremos servirle a Dios, parece obvio, repito, pero debemos primero tener un encuentro con Dios y entregar nuestra vida a Él. Al igual, hermanos, los demás necesitan conocer de Dios para poder entregar su vida a Él. No podemos pretender que la gente se salve si nadie le predica. Hermanos, algo muy importante también es que, además de que debemos tener un encuentro con Dios y entregar nuestra vida a Él, ponernos en sus manos para que Él nos dirija, para que sea Él quien tome control de lo que vayamos a hacer, es necesario que nos conozcamos y que conozcamos la naturaleza humana. Y es lo que encontramos en los versículos del 2 en adelante hasta al versículo 6. Y vamos a ver otros pasajes que están dentro del texto que nos muestran el carácter de Ezequiel para que nos veamos reflejados en su carácter. Y veamos el carácter de Israel como nación y veamos el mundo también reflejado en su carácter. Ezequiel no era perfecto, ni tampoco nosotros. Ezequiel fue llamado con todas sus debilidades, con todas sus flaquezas. Sin embargo, el Señor aún así lo llamó y lo utilizó grandemente para ese pueblo. Y vemos lo primero que nos dice la palabra de Dios, es que utiliza mucho el término hijo de hombre. Dios cada vez que se refiere a Ezequiel, se refiere a él como el hijo de hombre. Y lo que está diciendo es, tú eres hombre, yo soy Dios. No somos de la misma naturaleza. Tú eres un ser inferior, tú eres un ser imperfecto. Y así mismo nosotros, hermanos, somos seres imperfectos. Nos habla de nuestra naturaleza humana, frágil, en contraste con la naturaleza de Dios Todopoderoso. Y por eso vemos que Jesucristo se apropia de este término cuando está en su ministerio terrenal, porque Jesucristo fue todo Dios, pero también fue todo hombre. Y en su ministerio terrenal sufrió y vivió como hombre. Siempre fue como hombre. Vemos en el versículo 8 que Dios le dice a Ezequiel, no seas rebelde como tu pueblo. Y eso es un llamado a alguien que en su corazón Dios está viendo que hay cierto resquemor a responder al llamado. Vemos que en el capítulo 3, en el versículo 2, le dice que me hizo comer aquel rollo. O sea, fue obligado a actuar en ese momento. Y vemos en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 9, que Ezequiel tenía miedo. No les temas ni tenga miedo. Hermanos, todos nosotros tenemos temor. Y en el ministerio cristiano, aún con todos los años que podamos tener sirviendo al Señor, vamos a tener temor. Pero ese temor solamente va a poder ser eliminado cuando lo impongamos a los pies del Señor. Yo recuerdo que el Señor usa muchos medios para prepararnos, para lo que vayamos a hacer. Yo recuerdo que cuando hicimos el primer viaje que llevamos medicina y también evangelismo, el primer sitio donde fuimos fue a Monteplata. Y yo iba en mi guagua muy contento, íbamos muy gozosos, hasta que el hermano Oscar se puso de pie y empezó a repartir las funciones. A fulano le toca llevar a los enfermos, a fulano le toca pasar a donde van a evangelizar, a Eduardo le toca presentar el evangelio. Y fue un trágame tierra. No pedí que parara la guagua para quedarme porque ya no había manera. Pero hermanos, hay temor en nosotros y muchas veces no actuamos por miedo. Y el miedo solamente podemos vencerlo si confiamos en el Dios que nos rescató. Si confiamos y recordamos que Dios no solamente nos rescató, sino que puso su Santo Espíritu en nosotros para darnos el valor, para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Vemos en el versículo 14 algo muy interesante.
El espíritu le tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. O sea, él fue también de mala gana. Cuando el Señor lo mandó a predicar, a llevar el mensaje, vemos aquí que él no fue de agrado, él fue de mala gana. Y al final, en el versículo 15, vemos que él no hizo nada. Dice, me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Él había tenido un encuentro con Dios, él había sido mandado por Dios a predicarle a los cautivos. Él lo que hace es que va y se sienta con ellos durante 7 días. Pero no todos los profetas han respondido así. Y por eso quiero, hermanos, que veamos la respuesta de Isaías al llamado de Dios. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 6, que es un pasaje que me encanta. Y nunca pierdo tiempo, nunca pierdo la oportunidad de leerlo. Dice Isaías capítulo 6, vean el contraste. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de esto, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vemos aquí un llamado que parece general. Es un llamado como lo que nos dicen los jefes a nosotros. ¿A quién yo mandaré a hacer algo? ¿Y qué responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, esa es la respuesta ideal al llamado de Dios, pero no siempre respondemos de esa manera. Siempre yo digo que el profeta preferido mío es el profeta Eliseo, porque Eliseo, cuando fue llamado, estaba sencillamente arando los bueyes. Yo soy campesino, me identifico mucho con el campo. Estaba arando los bueyes y llega Elías, le pone su capa encima y dice, Eliseo, tú vas a ser el próximo profeta. Eliseo lo único que hace es que se dirige a su familia, junta a sus vecinos, mata a los bueyes, toma el arado, lo utiliza como leña y hace una tremenda fiesta, y a partir de ahí Eliseo más nunca volvió a arar, se dedicó completamente al ministerio. Pero ese no fue mi caso. No sé por qué tengo a Eliseo como un modelo, pero ese no fue mi caso, porque en realidad yo fui bastante rebelde, bastante renuente, y la palabra de Dios tuvo que hacer un trabajo fuerte en mí para yo poder arrepentirme y entregarme al Señor. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Eliseo no era perfecto como tú y como yo. Ezequiel no era perfecto, sino que era una persona como tú y como yo. Sin embargo, Dios le usó grandemente. Por otro lado, hermanos, tenemos también que ver cómo era el pueblo de Israel. Porque viendo el pueblo de Israel también podemos ver a nuestra comunidad y podemos ver a nuestra sociedad y podemos ver que Dios es misericordioso a pesar de cómo somos nosotros. ¿Qué dice Dios de Israel? Y vemos aquí en el versículo 3, lo primero que nos dice es que era el receptor del mensaje profético. O sea, Israel iba a recibir el mensaje, pero Israel era quien había recibido la palabra de Dios desde un principio, a quien Dios le dio todas las revelaciones, a quien Dios le estableció los cultos, en quien Dios puso su tabernáculo. O sea, Israel era un pueblo especial para Dios. Sin embargo, versículo 3 nos dice que eran gentes rebeldes por generaciones. La palabra rebelde se encuentra 7 veces en este capítulo. Para que veamos, hermanos, lo rebelde que era Israel, vamos a ver, le voy a leer algunos pasajes para ponerlos en contexto. Jeremías capítulo 19, versículo 3, nos dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los dientes. Vemos ahí el profeta advirtiéndole.
porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosas que no le mandé, ni hablé, ni vino a mi pensamiento. Vemos que ese pueblo de Dios, donde Dios había mandado tantos mensajeros, tantos profetas, manda a un profeta, Dios le manda a un profeta diciéndole: ustedes son idólatras, ustedes no solamente son idólatras, sino que también son criminales, ustedes matan a sus hijos, se lo dedican a dioses, cuando Dios nunca, nuestro Señor nunca mandó a que hiciésemos cosas semejantes. Hermanos, quizás nosotros no sacrificamos a nuestros hijos en estos tiempos, no se lo dedicamos en una madera, no le pegamos fuego a nuestros hijos, pero muchas veces hacemos cosas iguales, cuando dejamos que nuestros hijos sean educados por el mundo, cuando dejamos que nuestros familiares sean más influenciados por el mundo que por la palabra de Dios. El pueblo de hoy, hermanos, tiene tantos ídolos como tenían los pueblos de aquel tiempo. Los ídolos muchos son de madera, hechos por manos de hombres, como las imágenes que encontramos en ciertas iglesias, pero otros lo hacemos nosotros. A veces es la familia que la creamos, la convertimos en un ídolo. A veces es nuestro trabajo que lo convertimos en ídolo. A veces nuestra profesión se convierte en un ídolo. A veces nuestros placeres se convierten en ídolos. A veces estamos más pendientes al domingo por el descanso que por venir a escuchar la palabra de Dios. Y son ídolos que vamos creando, hermanos. Y así está el mundo. El mundo está lleno de ídolos en estos momentos. Se refleja ahora mismo en la pandemia. Muchas personas quieren que la pandemia termine y lo quieren es para irse a gozar, por irse a bochinchar. Y por eso vemos todas esas fiestas callejeras, nocturnas, personas que arriesgan su vida sencillamente buscando un pequeño sorbo de placer momentáneo. Hermanos míos, el mundo está perdido y el mundo necesita de la palabra de Dios. Israel era una gente rebelde por generaciones, gente que en el versículo 4 del capítulo 2 dice: son hijos de duro rostro y empedernido corazón. Deben conocer que aún en el exilio hay profeta entre su pueblo. Señores, la gente necesita saber que la iglesia sigue actuando. Hoy más que nunca que hay pandemia, la gente tiene que saber que Dios no les ha abandonado, que todavía hay profetas en Israel, que hay profetas en este pueblo, y eso somos nosotros. Nosotros somos la gente que Dios ha puesto en este mundo para predicar el evangelio, para que la gente entienda que una pandemia, lo único que te puede quitar a ti es la vida, pero no te va a quitar a ti el gozo y la salvación si has entregado tu vida a Cristo. Deben haber profetas en Israel, deben haber profetas en este pueblo que le hable a este pueblo de que la fidelidad de Dios siempre ha estado ahí. Ahora, si tú lo rechazas, obviamente vas a sufrir las consecuencias. En el versículo 6 ya hay una descripción viva de lo que son ellos. Dios le compara con zarzas, espinos y escorpiones. Y en el versículo 8 del capítulo 2 dice que no eran dignos de imitar. No seas rebelde como ellos, le dice el Señor a Ezequiel. Vemos en el capítulo 3 que no era un pueblo de lengua profunda o habla difícil, era un pueblo que hablaba el idioma de él. Y así mismo pasa con nuestro pueblo, habla nuestro idioma, podemos predicarle la palabra de Dios. Ellos no iban a recibir el mensaje como la mayoría de la gente no va a recibir el mensaje de la salvación que le vamos a ofrecer nosotros. Pero ellos no estarían rechazando a nosotros, sino estarían rechazando al Dios que está detrás de nosotros. Y Dios sigue repitiendo, son casas rebeldes. Era un pueblo que estaba en peligro espiritual y necesitaba de la salvación, igualito que hoy. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a ese pueblo? El siguiente elemento que debemos tener en cuenta es que el mensaje debe ser siempre fiel a la palabra de Dios. El mensaje debe ser textual, lo que Dios dice. La gente necesita escuchar la verdad, no palabras bonitas, no medias verdades, no cuentos, sencillamente debe escuchar la palabra de Dios, aunque les duela. Ezequiel 2:7 dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Versículo 8, oye lo que yo te hablo. Versículo 10, estaban escritas
por delante y por detrás, o sea, palabras completas. Entonces vemos acá que en el capítulo 3, versículo 4 dice, habla a ellos con mis palabras. Y dice en el versículo 6, y a ellos te enviará, ellos te oirán. ¿Por qué? Porque se le hablará la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que para Dios mantenernos fieles a la palabra es fundamental. El resultado no está amarrado a nuestro verbo, el resultado está amarrado a la obra que Dios quiera hacer con esa palabra predicada. El mejor ejemplo de contraste que podemos ver es que nuestro Señor Jesucristo predicó en este mundo. Dios se hizo hombre, predicó, y vemos que solamente un puñado de hombres se convirtió. Sin embargo, cuando Pedro predica, como encontramos en el libro de los Hechos, 3,000 personas se convirtieron en un mismo día. Un hombre imperfecto, un hombre pecador, un hombre con muchísimas falencias. Cuando predicó la palabra de Dios, se convirtieron 3,000 personas. No quiere decir que Cristo no hizo su obra, sino que el resultado de la palabra de Dios, el resultado de la predicación, es algo que depende absolutamente y completamente de Dios. Y el trabajo nuestro es sencillamente predicar la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es suficiente y es completa y es santa. Debemos tomar en cuenta que debemos ser fiel porque proviene de Dios, es inspirada por Dios, como nos lo dice Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. No le voy a leer más textos. En cuanto a su extensión, cubre cada área de nuestra vida. O sea, la palabra de Dios es suficiente para llevar una vida plena, una vida gozosa y una vida que honre a Dios. En cuanto a su contenido, la palabra de Dios está completita. No hay que agregarle ni una jota ni una tilde. Como nos dice Apocalipsis en el capítulo 28. Ningún otro libro que se le agregue a la palabra de Dios, ninguna otra frase, ningún otro argumento que podamos buscar de filosofías o de otros escritos va a poder llegar al nivel de la palabra de Dios. Cualquier cosa que tú le agregues a la palabra de Dios o cualquier cosa que tú le quites a la palabra de Dios, lo único que te traerá a ti es maldición, como nos lo muestra Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Y es interesante que se coloque en el último capítulo, en los últimos versículos de la Biblia, para que nadie agregue nada. En cuanto a su poder, la palabra de Dios nunca es en vano. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando somos fieles a ella, esa palabra va a cumplir con el objetivo para lo cual fue enviada, como nos lo enseña Isaías 55, los versículos 10 y 11. Hermanos, tenemos que confiar en la palabra de Dios, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios y tenemos que predicar la palabra de Dios y tenemos que olvidarnos de cualquier otra cosa que el mundo quiera enseñarle a las personas. Es la palabra de Dios lo que la gente necesita y es la palabra de Dios en la cual debemos apoyarnos a la hora de abordar a una persona. Y hablando de abordar, no debemos apoyarnos en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios. En el versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Versículo 8, yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con mis oídos. Dios le asegura, le dice que si quiere cumplir con la misión, lo único que tiene que hacer es descansar en Él. Dios es que le va a dar la fortaleza a Ezequiel para la misión. Dios es que pone su Santo Espíritu en Ezequiel para la misión. Y Dios es el que te da fortaleza para la misión que Dios ha puesto en ti. Y Dios es quien ha puesto su Santo Espíritu en ti para la misión a la cual Él te ha llamado. Cuando a ti te rechacen, hermano, de predicar la palabra, no pienses que te han rechazado a ti. Han rechazado al Dios de la palabra, siempre y cuando tú hayas sido fiel a esa palabra. Jesucristo nos dijo en Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe el que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Cuando nosotros vamos de parte de Dios,
es como si Cristo estuviese hablando por nosotros. Por lo tanto, debemos ser fiel a dar solamente el mensaje que Cristo mandó al perdido. Dios te dará la fuerza necesaria para llevar la misión encomendada y debe hacerse siempre mediante su Santo Espíritu. Algo muy importante, hermanos, como cuarto punto, y es que daremos cuenta de nuestro ministerio ante Dios. Lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener repercusiones en lo presente y también en lo porvenir, tanto en nosotros como en las personas a las cuales nos dirijamos. Y por eso quiero que me acompañen a leer los versículos que van del capítulo 3, del 16 al 21. Dice la palabra de Dios: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusieres yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. Nosotros somos el tropiezo. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y aquí el Señor es más específico con el profeta. Le dice: yo te he puesto a ti por atalaya de ese pueblo. ¿Qué es un atalaya? Todos hemos visto las películas antiguas, medievales, donde estaban esos castillos reforzados. Habían personas que estaban en torres más altas y ellos estaban encargados de vigilar. También habían otras torres que estaban más en lo profundo del pueblo, del territorio. Y también eran atalayas que estaban ahí. El trabajo de ellos era vigilar, para si venía un enemigo, a anunciar de forma tal que se pudiera la persona que estaba trabajando en el campo, que no estaba en la ciudad amurallada, poder regresar y cerrar todas las puertas, y ahí poder resistir, y ahí poder salvar la vida. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que a Ezequiel Dios le ha puesto como atalaya de Israel, y a la iglesia, a nosotros, Dios nos ha puesto como atalaya de este pueblo, para que sirvamos como personas que van a advertir al pueblo del peligro que está corriendo. Es un peligro de muerte, como nos muestra el pasaje. La responsabilidad del atalaya es informar del peligro, informar, estar atento al peligro e informar. Para eso debemos conocer el peligro, para eso debemos conocer lo que le espera a la persona que muere sin Cristo. Es una responsabilidad muy grande que está sobre nosotros y que, hermanos, no estamos cumpliendo como deberíamos, si es que lo estamos haciendo. Le voy a contar una historia. Si me ven un poquito despeinado, es porque, mal pelado, mejor dicho, es porque el que me está pelando es el Bacho. El Bacho es el asistente de Fernán. Fernán era mi barbero por muchísimos años. Lamentablemente, Fernán murió en diciembre de COVID-19. Era una persona joven. Como joven, lo creyó algo ligero, una simple gripe, él lo vio. Se le fue complicando, era una simple gripe. Cuando fue al médico ya no podía respirar y a los pocos días Fernán murió. Pero la historia no es lo mal pelado, sino el hecho de que yo me iba todos los meses donde Fernán a recortarme. Yo hablaba muchísimo con Fernán y teníamos muy buena relación. No voy a decir que éramos amigos porque solamente lo conocía en relaciones de barbería. Él iba a mi casa y recortaba a mi suegro, recortaba a mi hijo. O sea, yo le tenía muchísimo aprecio a Fernán, pero yo nunca le prediqué el Evangelio de Jesucristo a Fernán. Si Fernán hoy es salvo, no fue porque yo hice mi labor de atalaya. Si Fernán se perdió por su pecado, pero yo rendiré cuenta a Dios, porque fue alguien que Dios puso en mi camino para que yo le predicara el Evangelio. Y muchas veces esperamos que la persona esté en cama para entonces acercarnos a Él
y hablarle de Dios. No, la persona necesita a Dios ahora. Una persona puede morir en cualquier momento, puede partir en cualquier momento, y si no conoce a Cristo y muere, esa persona se perdió irremisiblemente. Y si Dios lo colocó en tu vida, es para que tú, como atalaya, le anuncies el evangelio de la salvación, le muestre su pecado y le muestre el peligro que está corriendo, de un peligro de muerte. El incrédulo tiene una responsabilidad de responder, como nos muestra este pasaje. Dice, si tú amonestar al impío y el impío no obedeciere, problema de él va a responder, pero tú libraste tu alma, tú hiciste la obra para la cual Dios te ha llamado. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí? Primeramente, debemos ser llamados por Dios, debemos ser salvos, debemos descansar en las Escrituras, debemos conocer nuestras debilidades para descansar en Dios, debemos conocer que nuestro pueblo necesita de nosotros, que está perdido, que no podemos confiarnos en que una persona sea éticamente correcta, moralmente correcta, sino que tenemos que ir al fondo de su corazón sabiendo que si el Espíritu Santo no mora en él, sencillamente esa persona está perdida. Y sabiendo que esa persona está perdida, debemos presentarle la palabra de Dios íntegramente, descansar en el poder de Dios, no buscar argumentos y argucias, y esperar que la palabra de Dios haga el trabajo, sabiendo que por ese ministerio nosotros daremos cuenta a Dios. Dios espera de nosotros solamente dos cosas: que seamos fieles y seamos obedientes a su palabra. Él se encargará del resto. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos confrontes, Padre, que tú, oh Dios, esto que hemos visto, Señor, no pase como al saco del olvido, sino que meditemos, Señor, en ti, en tu palabra y en lo que tú quieres hacer con ella, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, pero sabemos que el que se pierde es por su pecaminosidad, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a tu palabra y a honrarla, Señor, a predicar tu palabra, Señor, a cada una de las personas que tú pongas en nuestras vidas, Señor. Bendícenos como iglesia, Señor, y síguenos usando, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.